con Luz trabajamos juntas en distintos proyectos, damos clases, investigamos, y nos dedicamos ya desde nuestra formación de grado, y ahora cursando también Luz la de posgrado, yo un poco también estoy en esa situación, nos dedicamos a seguir entendiendo qué es la comunicación, de qué va la comunicación. Como vamos a ir viendo a lo largo de la tarde, hay muchas cosas que damos por sentadas y hay otras cosas que decimos, bueno, esto de la comunicación es para los especialistas, para los que estudiaron comunicación social, así como otras personas dedicaron tiempo estudiando otra ciencia. Entonces, bueno, un poco es compartir todo esto con ustedes hoy, enfocándonos a lo que es la comunicación del cuidado en distintas acepciones. Sí, muchas veces, incluso habiendo estudiado comunicación, no se llega a entender, o por lo menos se encasilla la comunicación como algo que es, bueno, medios de comunicación o redes sociales, y en realidad el objetivo, por lo menos de este webinar, es adentrarnos en realidad que es mucho más que eso. Y bueno, no quiero spoilear lo que vamos a ver, ¿no? Pero... Totalmente. Nosotros los invitamos a, si pueden prender las cámaras, todos los que puedan prender la cámara, genial. Y si no por chat, si no pueden prender la cámara por el chat, si Susana nos ayuda también con esta consulta que queremos hacerles en primer lugar, o a viva voz, levantando la mano y Susana nos va asignando para hablar. Queremos entender qué es para ustedes comunicación en primer lugar, para después, bueno, ir enfocándolo, hilándolo con el otro tema que es cuidado. Entonces, los escuchamos o los leemos. ¿Qué es comunicación para ustedes? Si tuvieran que decir, bueno, para mí comunicación es tal cosa, ¿no? ¿Cómo lo pueden expresar? ¿Cómo lo pueden contar, explicar? ¿Quién se anima primero? Acá Miriam dice relación con el otro, con los otros, intercambio de mensajes, transmitir y saber cómo se percibe el mensaje, poder transmitir y recibir un mensaje correctamente, es una forma de expresarnos, dar a entender, expresar. Un poquitito, espera, porque esto es de diferentes personas, Susana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, entonces, relación con otros, transmitir mensaje correctamente. Exactamente, es enviar un mensaje por diferentes medios a un otro, para que haya comunicación tiene que haber un otro. Es el proceso de transmitir un mensaje y que sea recibido correctamente. Sí. Es una acción interaccional, es un vínculo que se establece entre dos personas o más personas a través de palabras o gestos. Sí. Es la base de las relaciones humanas. Sí, es tener un mensaje que requiere un emisor y un receptor, buenísimo. Es el intercambio de información, es escucharnos, observarnos, es la conexión con el otro. Perfecto, todo esto. Y podrían decir, ¿alguien podría decir que con todas estas, porque me imagino que hay más cosas, ¿no, Susana? ¿Alguien podría decir, yo no estoy realmente de acuerdo con esto específicamente, por ejemplo? Ahora hacemos al revés. Tenemos ya información consolidada de sus explicaciones. ¿Alguien podría decir que algo de eso no es comunicación? ¿Alguien en desacuerdo? No veo el chat, pero Susana. No, pareciera Okay. que están todos de acuerdo con lo que pusieron. No es solo dar información en una dirección. Ajá. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a compartir la pantalla para ver, acá consolidado ya, un segundo. A ver, ¿ustedes ven la pantalla ahí? Sí, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a ver consolidado con a ver si hacemos un refresh.
Lo que ustedes fueron diciendo. Tendrías que hacerlo de ahí, me parece. ¿Sacarlo? Espera un segundo. A ver. Ahí en internet. ¿En esta? No, en internet poner refresh. Sí. Bueno. A ver si te puede, porque esto a veces de la tecnología puede, a ver cómo hago. Puede fallar. Puede fallar, a ver. No, ¿no? Ahí. Bueno, no se refrescó, ¿no? Pero como vamos a ir... No, no se ven. ¿Ustedes ven letras en la pantalla? Vemos a Paul Václavic. Ok, perfecto. Bueno, no se preocupen porque lo que tenemos acá después se los vamos a subir y les vamos a dejar la presentación. La cuestión es que nosotros fuimos anotando acá todo lo que decían. Relación con los otros, intercambio de mensajes, transmitir y recibir, dar a entender, expresar, enviar, proceso de transmitir, acción interaccional, vínculo formado por palabras y gestos, bases, escuchar, observar, conexión. Y como decíamos, todo esto es cierto, es posible, pero hay un punto de la comunicación que quizás, si lo pensamos así, es un poco desesperante, ¿no? Porque decimos cuánta presión hay en la idea de que si hay una máxima que resume y también engloba todo lo que ustedes fueron diciendo, sabemos, esto lo dice Paul Václavic, que es uno de los padres de la comunicación, de la pragmática de la comunicación del Mental Research Institute de Palo Alto, que es imposible no comunicar. Es la regla número 1 de las 5 reglas o los 5 axiomas que Václavic plantea, y que dice, por más de que tratemos de no comunicar, hay algo que es inherente al ser humano, inherente a la persona en relación, que es su incapacidad de no comunicar. Ya eso es muchísima información, porque imagínense que nosotros ahora estamos intentando explicar lo que es comunicación y cómo comunicarnos mejor. Ese vendría a ser como el objetivo tácito, ¿no? Cómo comunicarnos mejor con esto que estamos, que vamos a ir desarrollando hoy, que es la comunicación del cuidado. Ahora, imagínense que alguien, en lugar de poner toda su energía en esto de querer comunicar, pusiera toda su energía en no comunicar. Eso es directamente imposible. Y como otro axioma, si eso no es posible, no nos queda otra que intentar trabajar para comunicarnos cada vez mejor, o para tener en cuenta cuáles son los eslabones de esto que es la comunicación de calidad. Así que hacia allá vamos. Muchos de ustedes nombraron en esta síntesis que fueron haciendo de qué es la comunicación, esto de que hay un mensaje, hay un contexto, un canal, un emisor y un receptor. ¿Alguien conoce este cuadro? ¿Alguien se ha topado antes con una síntesis de la comunicación como esta? Mariela tiene la mano levantada. Mariela. No sé si, no sabemos si nos quisiste decir o preguntar algo, Mariela, que levantaste la mano. Bueno, ¿alguien vio alguna vez este cuadro? Me están contestando que sí en el chat, ¿eh? Oh, perfecto. ¿Y ustedes creen que este cuadro es correcto o que podría mejorarse? ¿Alguien podría decir, me parece que a este cuadro le falta algo? Acá Lucila Hansen, dice, perdón, Sonia Villegas dice que sí. ¿Qué le falta? A ver, a Sonia. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué le falta, Sonia, al cuadro este? ¿Qué podrías decir que le falta? Natalia, vos te desmuteaste para... Sí, le falta para mí la respuesta, es como el ida y vuelta. Ok, el ida y vuelta, para que no quede tan lineal, ¿no? El mensaje,
para que sea como, que haya una reciprocidad. Totalmente. Eso que vos estás señalando, Natalia, es lo que muy comúnmente se señala como la retroalimentación o el feedback. Exactamente. La circularidad. La circularidad de la comunicación. Si nosotros tuviéramos, digamos, si nosotros estuviéramos relacionándonos desde este paradigma de emisor, mensaje, receptor, y eso que tiene otras variables como son el contexto y el canal, tendríamos que esperar a que haya otra comunicación que es la que está, el que está recibiendo, que intercambiar los roles. Entonces la comunicación sin esta retroalimentación sería bastante estática. Es la estática que nosotros estamos queriendo romper con ustedes para estar todos dentro de una misma conversación. Este modelo de Jacobson, que se inspira en el modelo, digamos, de la telefonía, ¿no?, de Shannon y Weber, era muy práctico para poder explicar justamente la comunicación lineal, la comunicación secuencial, pero deja afuera lo que hoy valoramos realmente como comunicación, que es cuando la comunicación logra conversaciones, ese intercambio. ¿Y qué querrá decir ese intercambio? Si no hay valientes, nos lo puede decir Luz, ¿qué quiere decir ese intercambio? ¿Qué se da en ese intercambio? ¿O qué sucede si esa comunicación es circular, como decía Natalia? Se va modificando, ¿no? Así Siempre es. hay una reacción y un efecto. Al comunicarnos, siempre en el entramado social va a haber una reacción y un efecto de lo que queremos comunicar y de lo que el otro también entiende, ¿no? Porque no Claro, hay siempre... una interpretación del mensaje por el que lo recibe. Tal cual. Total. Ustedes ya estudiaron comunicación, ¿no? Hay un emisor y un receptor. Así es, Claudia. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es mejor o peor esto del intercambio en la comunicación? Siempre hay comunicación, porque todo comunica, absolutamente todo. Ok, Hay perfecto. comunicaciones mejores y comunicadora comunicaciones social, por ahí. Yo creo que nosotros estamos comunicados, lo había puesto en el chat, En el chat. desde que nacemos, a ver, somos efecto de lo que genera el otro con nosotros y de la comunicación y de lo que vamos aprendiendo. Entonces, Bien. el reflejo de lo que somos es de lo que vamos también, como quien dice, perdón la expresión, a lo mejor mamando o aprendiendo desde el minuto cero que estamos fuera del vientre de nuestra madre, ¿no? O sea que es un medio de natural. comunicación, como Sí. que ya es algo natural, algo de nosotros, y que uno en diferentes ámbitos, tanto sociales como esto, o familiares o en comunidad, vamos manejándonos dependiendo el lugar y el modo, ¿no? Así es. Comunicar. Es que, claro, es así porque piensen que este cuadro, como bien decía Dolo, está basado quizás en lo que era antes la comunicación, por ahí en los años 60, cuando habían arrancado los medios masivos, que bueno, era una cadena así como en masa que enviaba un mensaje a sus receptores, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en realidad la comunicación interpersonal, las conversaciones, queda muy simplista este modelo. Entonces, se va complejizando a medida que pasan los años y los estudios de la comunicación, ¿no? Totalmente. Y también el paradigma, los paradigmas, o sea, como entendemos nosotros la comunicación hoy, imagínense la casa de ustedes cuando eran chicos, e imagínense las problemáticas quizás que tienen otros hogares hoy de cara a los padres, nuestra generación que educa chicos, y podemos entender, podemos compartir quizás que los desafíos son mayores hoy, me atrevo a decir, porque el paradigma también de la comunicación en este sentido cambió. Hay veces que la comunicación se puede hacer de manera más lineal, incluso previendo este feedback, esta retroalimentación que va, como decía también Natalia al principio, o bueno, fueron agregando ahora, que cambia al emisor, es como una danza en donde el emisor y el receptor se confunden en emisores al final, ¿no?
pero van cambiando los tiempos, van complejizándose, no sé si escucharon hablar del mundo VUCA o VUCA, el mundo Bani y todos los paradigmas de complejidad, porque todos tenemos un celular, ¿no? A través del cual nos comunicamos, y ahora parece que nos comunicamos de forma masiva todos. Entonces, los modelos de comunicación van acompañando mucho los paradigmas y la complejidad de los tiempos. Ahora, a la vez, o sea, sin poder decir que esto no es así, vamos adentrándonos en cuestiones que tienen que ver con de qué manera es más complejo, y entonces poder proponer otras miradas sobre la comunicación. Lo que dice Gregory Bateson, que es de la Escuela de Palo Alto, también fundador de todo lo que yo les decía que en la universidad, cuando estudiamos comunicación, lo vemos mucho a partir de la comunicación interpersonal, ¿no? Y la comunicación social como fenómeno sin mediación, digamos, estamos hablando de comunicación entre personas ahora. Nos basamos mucho en autores como Václavic, como Bateson, les podemos dar bibliografía y vamos a ampliar en el curso también. Bateson propone algo que salió cuando hablaban al principio en qué es comunicación, la cuestión del vínculo. Entonces dice, siempre somos y estamos en relación con algo o en relación con alguien, y por eso en la comunicación el problema no está en el que escucha. Esto es para pensar los malentendidos, ¿no? Cuando decimos, lo que pasa es que entendió otra cosa, el problema lo tiene el que escuchó. O el que escucha puede decir, no, el problema está en cómo lo dijo o en lo que dijo, y pareciera que el problema está en ese emisor. Y ni siquiera está en quien es testigo de esa conversación, de esa comunicación. Bateson dice, el problema, o nosotros agregamos, o la solución está en la relación. Nosotros abarcamos la comunicación interpersonal y la comunicación de los equipos desde el punto de vista profesional, en el sentido de que trabajamos en proyectos en donde participamos, medimos o tratamos de explicar cómo se comunica la gente. Por eso muchas veces hacemos, con los ejemplos, los llevamos al mundo organizacional, a las organizaciones laborales. Ustedes pueden ser usuarios de este webinar, de este encuentro, sin necesidad de trabajar en organizaciones grandes o quizás tampoco están trabajando en este momento, pero a veces nos sirve mucho entender la comunicación en organizaciones, gobierno, empresas, organización familiar, o un consultorio, un gabinete, un colegio, ¿no? Es digamos, la comunicación en las organizaciones, en las instituciones, nos da un poco más información acerca de la complejidad que tenemos en comunicarnos, y por eso vamos a estar usando ejemplos que tienen que ver también con el mundo corporativo u organizacional. Sí, como este abordaje de la comunicación es sistémico, ¿no? Y se entiende que las organizaciones son sistémicas, funcionan sistémicamente. Y en definitiva las organizaciones no dejan de ser personas que se comunican, entonces podemos pensar que una organización también es una familia, bueno, como decía Dolo, una institución, puede ser un aula incluso de clase, es decir, es extrapolable todo lo que se estudia en las organizaciones a distintos sistemas. Y cuanto más grande y más complejo, o sea, desde una visión sistémica, cuanto más inputs tenga este sistema, más complejo va a ser gestionar la comunicación. Antes el modelo era más modelo control. Si yo sé lo que voy a decir, sé más o menos lo que me van a entender, y en consecuencia está alineado el fin de la comunicación. Hoy en día no sé si les pasa que hay múltiples voces, hay múltiples canales, ¿no? O personas que somos canales de comunicación, y todos queremos estar comunicando. Entonces decimos, ¿dónde está la comunicación de calidad? ¿Cómo lograrla? Si nosotros, como dijeron antes también, creemos que la comunicación es importante, es mejorable, podríamos bien tener un plano, podríamos considerar que es estratégica, porque esa es como que hay una trampa en la comunicación, como si fuera una falacia. Por un lado, como ustedes bien decían, todos nos comunicamos. Todos nacemos comunicando, decía
decía Sandra hace un ratito. Y es imposible no comunicar, como decía Václavic. Y sin embargo, con esto de la comunicación organizacional o institucional, muchas veces nosotros podemos observar en nuestras prácticas que cuando hay apenas un problema o hay una dificultad o incluso hay una necesidad puntual de comunicación, siempre se dice, bueno, preguntarle a la gente de comunicación, llamemos a un consultor de comunicación, preguntémosle a alguien que haya estudiado comunicación social. Entonces, se da un poco esta falacia que no le pasa a los abogados porque, digamos, son ellos los especialistas, ¿no?, en leer e interpretar un código. Muchas veces tampoco les pasa a los médicos porque ellos tienen un saber particular al que nosotros no accedemos. Un psicopedagogo, bueno, un ingeniero. ¿Y por qué entonces a veces tiramos un poco abajo la comunicación porque todos nos comunicamos o la notamos como inalcanzable porque solo es para quienes son expertos o especialistas o manejan redes sociales? Este cambio de paradigma indica esto, que es más que nunca necesario entender cómo poder desagregar lo que está en juego en estos procesos estratégicos y que todos al final, ya que todos nos comunicamos, podemos ir avanzando hacia una comunicación de más calidad. Sí, en algún punto es contradictorio lo que decías, ¿no? Porque llamás a un comunicador cuando tenés alguna cuestión a resolver, pero al mismo tiempo se piensa que, bueno, todos comunicamos, entonces muchas veces no sería el lugar que se requiere, ¿no?, para gestionarla, para justamente hacerla estratégica, para sistematizar aquello que parece que hacemos todos, que en realidad sí tiene una forma de ser mejorado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el plan de comunicación es como una herramienta que... Claro, es una herramienta y es una... Yo no sé si en algún momento ustedes vieron o tuvieron acceso a lo que es un plan de comunicación, o pensándolo para uno mismo, ¿no? Cuando nosotros decimos tenemos que atravesar un proceso de comunicación importante, tenemos que dar una charla, tenemos que charlar, conversar con otro, tenemos que hacer un anuncio, tenemos una visita por ejemplo, en un colegio a un grado, tenemos un gabinete que va a encontrarse con los padres. ¿Qué tanto planificamos la comunicación? ¿Qué tanto entendemos que hay pasos, como un paso a paso, como si fuera un proyecto, ¿no?, que tienen todas estas dependencias? A muy grandes rasgos, porque si decimos que la comunicación es importante y estratégica, entonces necesita un plan, a muy grandes rasgos, un plan de comunicación contiene estas etapas. Es un contexto, ahora vamos a ir viendo objetivo, públicos, mensaje, canales, acciones concretas de comunicación, dinero y tiempo, que son los recursos, y también un control para ver cómo salió. ¿Alguna vez tuvieron la posibilidad de ver o de formar parte o de analizar la comunicación en este sentido? Por más de que se estén refiriendo a la comunicación propia, ¿no? Una vez alguien me dijo, frente a una conversación que tenía que tener con un familiar, ¿y vos tenés un plan de comunicación? Y yo dije, no, tengo que hablar, por ejemplo, con mi tía. Y me dice, pero es clave la comunicación, o sea, que la comunicación, que la conversación salga de manera exitosa. ¿No la tenés planificada? Y en ese momento a mí me había sonado que la planificación de la comunicación le quitaba espontaneidad. Y no, y ahora queremos compartirle por qué digamos, no es una contradicción planificar una conversación y hacerla de manera espontánea también. ¿Cuáles creen digamos, si tuvieran que elegir algunos ítems de este plan con 9 pasos, ¿cuál creen? No cuál creen que es más importante, porque capaz pueden ir con una cuestión más teórica, pero ¿en qué generalmente le ponen foco ustedes? Si dicen, bueno, tengo que preparar una conversación, una charla, ¿qué se ponen a preparar primero? El mensaje. Yo creo que es importante el mensaje. O sea, pensar en cómo voy a transmitir ese mensaje y tratar de encontrar las palabras que voy a usar para tratar de ser lo más clara posible en ese mensaje que quiero transmitir a la otra persona. Digamos, Total. tener en cuenta
esa persona tiene sus ideas, su historia, su nivel cultural, lo que fuere, entonces tratar de que el mensaje sea lo más claro y comprensible posible, sin dar por hecho nada, sin dar por sabido nada. Ok. Me parece Ahora, que eso sí. es importante. Perdón, Justina, hablaba sobre vos. Sí, sí. Está bien. Sí, eso. Sí, no sé si alguien más tiene algún comentario o concuerdan con Justina. Yo le agregaría cuál es el objetivo de comunicar. ¿Qué quiero? Perfecto. O sea, antes de pensar en el mensaje en sí, es qué quiero decirle, por qué quiero decírselo, cuál es el Sí, objetivo. sí, es Claro, así. ese dependiendo para qué público, para qué, porque es muy diferente el hablar con niños adolescentes que hablar con adultos mayores o con pares nuestros, ¿no? Sí. ¿Y les Primero pasa? pensamos en el objetivo, y El el contexto. sí. Bueno, ahora lo estamos viendo desplegado, pero cuando, y es verdad, es así, cuando estaba hablando un ratito antes, ¿quién habló primero? Que se me fue, Justina, que se me fueron las pantallitas, decía, bueno, yo me enfoco en el mensaje porque también tengo que ver qué pasa, quién es la gente, etcétera, y ahí, ¿cómo lo digo? Y ahí ya el mensaje se va abriendo un poco, ¿no? A acciones, a canales, estamos teniéndolo en cuenta intuitivamente. La cuestión es desagregarlo para entender que eso, que no porque sea estratégico y lo podamos planificar, va a dejar esa intuición que nos da, o esa espontaneidad que nos da la intuición. Miren, si ustedes tuvieran que hacer, nosotras creemos, esta es nuestra visión, digamos, un primer acercamiento a la planificación de la comunicación, les diríamos que se enfoquen en estas tres cosas, en el contexto, en el objetivo y en los públicos. Porque después el mensaje es como que casi prácticamente viene solo. El mensaje se va a armar digamos, en relación con un contexto, ¿no? En relación con, bueno, ¿qué quiero decir? Esto es lo mismo, pero graficado. El contexto sería, acá hay un señor que está de traje en la playa, en otras palabras, sería como muy desubicado decir algo de determinada manera en cierto contexto o en otro. Entonces, imagínense si yo voy con un mensaje armado a un lugar en donde me falla la lectura de contexto, la comunicación no solamente no es posible, sino que es contraproducente, porque suena ridícula, suena indiscreta, suena el calificativo que sea, suena en realidad como desubicada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto tenemos en cuenta un contexto cuando queremos o cuando nos estamos comunicando? No, que si se ponen a pensar todo esto, es como que nos sale muchas veces intuitivamente, entonces es como, no se pierde la espontaneidad con esto, sino más bien al contrario, ¿no? Es como perfeccionar aquello que hacemos muchas veces naturalmente. Totalmente. Después está el tema del objetivo, ¿no? Sí, que ahí está la foto de Alicia, porque es como un ejemplo que grafica muy bien, que Doro creo que lo sabe mejor, pero está en este cuento que en una parte de la historia Alicia le pregunta al gato, ¿cómo es? ¿Para dónde es el camino? Claro, ¿para dónde es el camino? Y el gato le dice, bueno, depende para dónde, qué quieras lograr, o sea, dónde, ¿no? Para dónde quieras ir, tal cual. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, bueno, voy a pasar este mensaje, o este es el mensaje que tengo para dar, y en realidad no he trabajado lo suficiente el objetivo? Y dentro, esto ya es otro taller aparte también, pero dentro de lo que es un objetivo, una intención, hay una forma de definir el objetivo que sea alcanzable, que dependa de mí en ese momento, etc. Entonces, más allá de todo lo que implica diseñar el objetivo, ¿qué tanto nosotros tenemos en cuenta no apartarnos del objetivo al momento de comunicar? Y por último, esto del público, de la segmentación del público. ¿Quiénes van a ser los que van a escuchar el mensaje? ¿Quiénes de los que están escuchando el mensaje no van a estar escuchando o entendiendo? ¿Y quiénes a los que yo no quiero que les llegue el mensaje igualmente les va a llegar? Entonces, si tuviéramos que pensar la comunicación estratégica, esto obviamente se trabaja con ejercicios, con planificación, pero es para dejar como unas pequeñas bases para ustedes para ir acercándose y alejándose, tomando como un poco de perspectiva de qué es lo que está en juego.
el contexto nos da la adecuación, el objetivo nos da esto de liderar la comunicación y el proceso de comunicación, y los públicos nos da también la flexibilidad de la comunicación. Puedo estar hablándole a unos padres que necesito que le expliquen algo a sus hijos, o a una maestra necesitando que le explique algo a sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy teniendo en cuenta eso? Ahora, la clase no, el encuentro de hoy es esto de la comunicación del cuidado. Ustedes que, si yo les digo la comunicación del cuidado se basa o tiene como materia prima la empatía. ¿Ustedes qué opinan? Se habla mucho de comunicación y empatía, ¿no? O de la empatía en comunicación. Elvira dice que sí, o asiente. Es muy importante. Yo soy acompañante terapéutica, operadora sociocomunitaria, y estoy haciendo la tecnicatura de acompañamiento, y es muy importante el escucharnos, porque la empatía no es solamente estar en el lugar y ponerse en el lugar del otro, sino también el poder escucharnos y aceptar diversidades de opiniones. Creo que nos falta un poco como sociedad eso, el poder escucharnos sin tener que estar agrediéndonos, por así decirlo, o porque el otro piense diferente, atacarlo. Creo que eso también es parte de la empatía. Total. Está relacionado también bastante con el tema de la comprensión, porque a veces ponerse en lugar del otro, si no te pasan cosas, a veces es difícil. La magnitud de lo que al otro le afecta, lo que le pasa. Simplemente una postura un poco más humilde y de comprender que el otro está pasando por algo y acompañarlo, como decía la señora, dentro de comprenderlo y decir, bueno, a ver hasta dónde desde lo que yo puedo ayudarte, o bueno, a veces con escuchar y comprender suma mucho al otro. Sí. A ver, todos podemos tener malos días, todos tenemos atrás nuestro una historia, problemas. Creo que no estamos en un buen momento tampoco económico globalmente del país, entonces como que estamos un poquito más sensibles por todo, y es ahí, como dice la otra compañera de esta charla, del entender que a lo mejor el enojo de la otra persona no es para con nosotros, pero que a lo mejor una palabra que malinterpretó le desató toda la angustia y todo el dolor que el otro tiene. Y ahí es donde uno tiene que ser empático y no seguir discutiendo ni nada, escucharlo y solidarizarnos también con la otra persona. Claro, a veces es acompañar, ¿viste? Tal cual, acompañar. Pero imagínense, ahora siendo como más preciso, imagínense, nosotros tenemos en cuenta y creemos firmemente que el primer paso para la comunicación es la empatía, por todo lo que dijeron, por ponerse en el lugar del otro, por solidarizarse, por entender qué me está entendiendo, volviendo a ese cuadro, ¿no? Pero imagínense qué pasaría, no para que nos contesten ahora, pero para crearse la situación, si ustedes en sus funciones de cuidar, pongámonos un momento en el foco del webinar, que es el cuidado, y puede ser que no estén trabajando ahora mismo como cuidador de nadie, pero imagínense en su función de cuidar, ¿no? Con un niño, con un adulto mayor, con un equipo del que formamos parte, con lo que sea, en la función del cuidado. Imagínense si todo fuera empatía, si nosotros nos dijéramos a nosotros mismos, es tan importante la empatía que yo voy a mantener la empatía en la comunicación del principio a fin de este proyecto, de este día, de esta semana, de lo que sea. Sí, no, sí, es para que lo piensen, ¿no? Y creo que requeriría quizás un webinar aparte cómo generar esa empatía. La cuestión es que el abordaje que por lo menos nosotros intentamos como plantear es ¿qué pasa si fuera solamente empatía, y qué otro paso deberíamos dar quizás para cumplir con el objetivo que queremos? Porque si lo piensan a la larga, si solamente nos quedamos en la empatía, ¿qué pasa entonces con aquello con lo que nuestro rol requiere, ¿no? Con el rol del cuidador en cualquiera de sus formas? ¿Se entiende el desafío?
¿Qué pasa si decimos la empatía es tan importante que solo nos quedamos siendo empáticos? ¿Qué pasa con nuestro objetivo, que dijimos que era fundamental? No alcanza. No avanzamos. Ah. No avanzamos. Está bien, pero es como que está bien, lo comprendés, lo entendés, está todo bien, pero quedó ahí. Y creo que apunta a avanzar teniendo como empatía la comprensión el punto de partida o el primer escalón para ir más allá, o sea, a través de la comunicación. Perfecto. Claro, pero ahí entraría, antes que la más allá de la empatía, requiere que haya una aceptación del otro. Vos no podés empatizar si no lo estás aceptando al otro, desde su marco de referencia, desde donde está. Me parece que ahí tendría más. Para que haya empatía tenemos que aceptarnos que tiene sus limitaciones, que tiene sus potenciales, o sea, todo, que es una viabilidad de hacer. Sí, de hacer, tal cual. Yo les voy a Acuérdense agregar- que, perdón, Dolores. Sí, yo soy counselor, ¿no? Y entonces la empatía para nosotros es como fundamental en el momento del consultorio, sobre todo, ¿no? Pero también de transmitirle que lo estamos entendiendo. No solamente viendo nosotros, mira, lo entendí perfectamente, estoy en su mundo, lo estoy entendiendo, sino diciéndoselo que lo estamos entendiendo, para que haya una buena comunicación, para que la otra persona se entere de eso. Tu objetivo es, de alguna manera, hacer que el otro, ¿no?, entienda que lo estás entendiendo. Decirle al otro que lo estoy entendiendo en su mundo y que lo estoy Total. comprendiendo. Y eso, digamos, si vos te mantuvieras en lo que es la empatía, en acompañar, quizás no habría lugar para esto de ahora tengo que pasarle este mensaje, de que es importante que él sepa que yo lo estoy entendiendo. Y si se va por las ramas, lo traigo y le aclaro. Y si me dice, no, me parece que nadie me entiende, si yo fuera solamente empático, me quedaría con, ¿por qué decís que nadie te entiende? ¿Por qué crees que nadie te entiende? Y seguiría como en ese mismo tono. ¿Qué es lo que les parece que hace falta para llevar el objetivo nuestro, el que tenemos como comunicadores de una, digamos, de una situación, a generar como un cambio en este sentido, a un cambio en este continuo cuando ya se dio la comunicación empática? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Alguien sabe? Es una sola palabra. Yo creo que tenemos que generar confianza a partir de esa empatía y de ese respeto y ese reconocimiento por las dificultades que tiene el otro, generar la confianza para que ellos también tengan esa seguridad que uno los va a ayudar, pero siempre partiendo de sus posibilidades. Ahora, confianza es el entregable, digamos, es el resultado de la empatía. Claro. Cuando el otro se siente acompañado, me gané su confianza o lo que está en juego es la confianza. Y eso es lo que me va a habilitar para el siguiente paso, ¿no? Comunicación asertiva. Totalmente. A nosotros nos gusta más este gráfico que hace, digamos, en vez del emisor, mensaje y receptor, este gráfico que muestra a dos personas empatizando, ¿no? Cada una se mete en el rollo mental de la otra persona. Pero si se quedara acá, sería como un gran rollo mental que va pasando de una persona a la otra. Y en realidad, a lo que estamos apuntando, y no sé qué tan presente lo tenemos cuando estamos en procesos de comunicación, es al liderazgo, o sea, pasar de la empatía a liderar la comunicación. El liderazgo también es una palabra que pasa también con comunicación, ¿no? Creemos que el líder es el otro. Por más de que tengamos gente a cargo, siempre estamos pensando en el líder al que reportamos, en la autoridad, no sé, bueno, nosotros justo estamos estudiando esto de la empatía al liderazgo, pero qué tan conscientes somos de darnos ese lugar como sobre todo en las transacciones del cuidado. El que está cuidando a otra persona, ¿qué tanto? Hay un ruido. El que está cuidando a otra persona, el que está al cuidado de otro, el cuidador,
sea de la profesión, rol, función que sea, ¿qué tanto se está haciendo cargo de que es el líder de ese proceso de cuidado? Muchas veces sentimos que nos queda grande esa palabra de líder. Y en cuanto la empatía tiene un objetivo, es cuando se da la fórmula de liderazgo. Este también es todo un tema en sí mismo. A nosotros nos gusta desafiar con este planteo de qué tanto somos conscientes de. Porque si no somos conscientes de que somos líderes de ese proceso de comunicación, nos vamos a quedar en la empatía, nos vamos a quedar en el acompañamiento, pero tenemos un objetivo. Muchas veces al cuidar es que el otro esté mejor en el gran, o sea, en todo lo que abarca esa palabra. Entonces el modelo vendría a ser este, ¿no? Lo acompaño, y en un momento tiro de la cuerda y le digo, no, espera, escúchame, o mirá, estábamos acá, estamos mejor, nos falta, y lo que sea que cada uno pueda estar haciendo un recall en este momento, bueno, esto me suena a la situación que tuve o que estoy teniendo, que voy a tener. Es un gran primer paso entender que tenemos objetivo, diseñar ese objetivo para sumarlo a nuestro plan de comunicación y entender entonces que somos líderes. Hoy el punto, perdón. No, te agrego que ese liderazgo sigue siendo en servicio a otro, ¿no? En los roles de cuidado, o sea, no es autocentrado, porque Total. La empatía es hacia el otro, pero ese liderazgo también está apuntado hacia el otro. Total, ese liderazgo es parte del cuidado. Exacto. Entonces, lo que pasa, discúlpame, no es un liderazgo autoritario, es un liderazgo que tiene un objetivo claro de mejora hacia el otro. Total. Entonces no nos tiene que, para mí, no nos tiene que confundir el hecho de ser líder. Total. No, porque la intencionalidad mía, en mi objetivo, es ayudar al otro y enseñarle un camino de mejora. Entonces Total. Quizás hablar de liderazgo pareciera un poco como egocéntrico, ¿no? ¿A que sí? ¿No es cierto? Como que molesta, pero no, porque si uno tiene el objetivo claro de ser, como dijo tu compañera ahora justo la palabra, como que uno, al servicio del otro. Ahí está. Si uno tiene como objetivo claro estar al servicio del otro, ahí está el liderazgo. Total. Porque es el que lleva las riendas, como está en el dibujo. Totalmente. Hay que ver, o sea, yo me pregunto muchas veces, ¿no? Cuando hablamos del cuidado, a mí me encanta la figura de la enfermería. Claro. De la enfermera, del enfermero, como un resumen del cuidador, pero todos cuidamos, todos estamos en situación de cuidar. La gente que dedica su vida al cuidado, como maestras, enfermeras, bueno, ¿qué tanto se toman en cuenta como líderes de ese cuidado? Me parece que hay información muy interesante para abarcar ahí. Vamos a avanzar un poco más porque queremos mostrarles cómo es esto de que, como les dijimos antes, ¿no? La comunicación es intuitiva, todos la hacemos, la comunicación está reservada para algunos, los especialistas, pero ¿qué tanto podemos nosotros apropiarnos del liderazgo de nuestra comunicación para cuidar? Trabajamos Ahora, una matriz. Necesita que la otra persona a quienes se le está haciendo el objetivo de cuidar, que estamos haciendo nosotros, le empoderemos para que ellas asuman también su compromiso en esta empatía para mantener una igualdad más allá del liderazgo, que comiencen a ser a sí mismos líderes de su propio cuidado también. Total. Claro, puede ser parte de tu objetivo que el otro se empiece de una manera más proactiva, bueno, depende del caso que estés trayendo. Se apropie de su propio cuidado. Se apropie tal cual. Y está muy bueno ese punto, porque el cuidado, la persona que está siendo cuidada también tiene, ¿no?, un rol activo en ese dejarse cuidar. Ahora, miren, nosotros que, como les decíamos antes, que trabajamos muchas veces con grandes organizaciones, imagínense con empresas, no importa, incluso o sobre todo cuando trabajamos en empresas, en grandes corporaciones, bueno, cómo se está comunicando esta organización, terminamos siempre en un lugar y ahora queremos hacer ese recorrido inverso. Entonces,
primero abarcamos la comunicación sistémica, como dice ahí el cuadro, ¿no? Es la comunicación del gran sistema que es una organización. Ustedes pónganse en el ejemplo que quieran, de una familia, de un aula, de un gabinete, de una iglesia. Bueno, es la comunicación sistémica que tiene que ver con la gestión, con toda la administración, la gestión, la estrategia de la comunicación de ese lugar. La llamamos comunicación organizacional, comunicación institucional, ¿no? Y eso es como el gran plan de comunicación, muchas veces tiene que ver con esa parte de la organización. Y ahí, el indicador de que esa comunicación es sana, es de calidad, es el nivel de congruencia, de consistencia que tiene esa comunicación general o sistémica. Acá, bueno, voy a pasar estos son datos que quizás no tengamos mucho tiempo para abonar, pero les queríamos mostrar este barómetro que mide la confianza. Es un barómetro que es del Manesa Consultora, que año a año, hace 50 años que están midiendo la confianza, y el año pasado identificó como a las organizaciones laborales, el lugar en donde cada uno trabaja, como el garante de mayor confianza que una persona puede tener. Entonces las personas confían mucho en esta época, en 2022, a raíz de muchas cosas que han pasado desde 2020 a esta parte, en el lugar en donde trabajan. Entonces, si la gente confía en el lugar en donde trabaja, alguien está gestionando esa parte de confianza que le está otorgando a la persona, ¿no? Entonces, para cada área tenemos digamos, una encuesta o un estudio de medición que lo avale. Pero nosotros decimos, a ver, si la comunicación sistémica, si se trabaja la comunicación sistémica, antes se trabaja otra área, queremos decir. Sí, que es como sería como el tras bambalinas de esa comunicación institucional, organizacional, ¿no? Que es la comunicación de los equipos, o sea, cómo se construye cultura dentro de una organización que sería como un micromundo, dentro a través de las personas que trabajan en ella, ¿no? O que pertenecen a ella, porque puede ser que sea una organización como una familia que no es un trabajo. Entonces se empieza a estudiar qué construye esa cultura. Y si lo pensamos es comunicación en algún punto, porque si decimos que no todo comunica, entonces, o es imposible no comunicar, entonces podemos pensar que todas esas acciones, ya sea más bien con palabras o con gestos sí, son acciones que quizás muchas veces no podemos identificar como tales, construyen una forma de hacer las cosas en un determinado espacio, ¿no? Nosotros hablamos esto, para pasar, decir en el primero, bueno, ¿cuál es el gran abordaje de la comunicación institucional, la comunicación sistémica? Ahora, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la antesala, las bambalinas de esa comunicación sistémica? La comunicación de los equipos o con los equipos. Esa comunicación que está antes, para lograr una efectiva comunicación institucional, vamos, el paso anterior, que es la comunicación de esos equipos. Y el indicador de comunicación de calidad de esos equipos es cuando esos equipos sienten que hay seguridad psicológica, cuando se sienten, digamos, que pueden reportar, pueden hablar de miedos, de errores, pueden hacer preguntas sobre todo. Entonces, tenemos también un indicador de la comunicación en los equipos, con un estudio que venimos realizando desde hace 4 años, en donde sabemos que las organizaciones en general, el estudio se llama KCI, el área de las organizaciones que más creció de 2020 esta parte es la comunicación interna, la que se ocupa de cómo se están comunicando los equipos que trabajan juntos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ahí vamos a llegar a lo, digamos, estamos deconstruyendo qué es lo que está en juego a nivel comunicación para decir, bueno, esta familia, esta institución, este sistema se comunica con calidad. Perdón, ahora, hay una... ¿Sí? Nos quedan unos pocos minutos, 5 o 8 minutos, ¿eh?
Sí, acá. Y hay preguntas. Sí. Ahora decimos, esto de cuando los equipos se comunican bien, cuando hay seguridad psicológica en esos equipos, ¿cuál es la tras bambalinas de esa comunicación de los equipos? Y entendemos, empezamos a ponerle foco que en realidad los equipos están, es una obviedad, pero formados por personas. Y lo que nos ponemos a observar, entonces, a estudiar, a analizar, a medir, es esto de la comunicación con el otro, la comunicación interpersonal. Imagínense si ustedes a cargo o parte de una institución dicen, quiero que la comunicación acá sea mejor entendida, fluya mejor, la cantidad de pasos que tienen que ir retrocediendo para ver cómo están realmente esos equipos comunicándose y cómo está entonces en el paso anterior realmente esas, digamos, duplas, ¿no? La comunicación interpersonal, colaborador con colaborador, maestra con maestra, enfermero con enfermero, o los jefes con sus subalternos, cómo se están comunicando. Y acá, en la comunicación interpersonal, creemos que el indicador es justamente qué tanto se lidera la escucha, qué tan activa está la escucha entre estas personas que se están comunicando. Entonces ya vamos como desarmando el caminito de la comunicación de excelencia. Si lo piensan, como que cada cuadrante podría ser como una mamushka, ¿no? Que está como adentro de la otra y a la vez cada una se forma a sí misma, se forman entre sí, digamos. Claro, es decir, ¿qué hay adentro de esto que está funcionando bien? Claro. Hay pasos que necesitan gestión antes de tratar de solucionar o de mejorar el todo. Esto no vamos a llegar a ver lo que tiene que ver con la comunicación interpersonal. Y entonces hay un paso anterior, y se da mucho en esto de la comunicación del cuidado, que es la comunicación no interpersonal directamente, o sea, como lo dice en el cuadrado verde agua, sino que es la comunicación con nosotros mismos. En definitiva, cuando nosotros estamos queriendo mejorar la comunicación del sistema, de los equipos o la interpersonal, ¿qué tanto tomamos en cuenta, sobre todo en nuestro rol de cuidador, que la primera comunicación de calidad es cómo nos hablamos a nosotros? Es cómo nos presentamos a nosotros mismos, qué nos vamos diciendo. Es la comunicación propia. Muy poquito, yo creo, o nosotros creemos, que estamos acostumbrados a pensar en esta intracomunicación. Y en realidad es la semilla de la comunicación que sale a la esfera pública, cada vez más pública, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la autoestima. En definitiva, entonces, ¿qué tanto entendemos nosotros que para ser mejor, en realidad para comunicarnos mejor, para tener mejores conversaciones, para liderar personas, equipos o momentos de cuidado, nuestra autoestima tiene que estar sana? Nos parece, por lo que estamos también revisando, investigando, probando, conversando, que es un ámbito, el de la autoestima, el de la comunicación con uno mismo, que no está del todo explorado o que no está del todo tenido en cuenta como un indicador de comunicación de calidad. Y es en donde todo empieza, en definitiva. Hicimos una investigación hace unos años en el Hospital Austral. Queríamos saber realmente, fue en 2019, prepandemia, cómo generaban empatía un grupo de enfermeras, femenino lo digo porque es la mayoría, 93% de este equipo era enfermeras, y dijimos, ¿qué tal generan empatía estas enfermeras? Ahora estamos por sacar un reporte de esto, un libro. Y el primer día de la investigación dijimos, nos quedamos sin investigación, porque son tan buenas generando empatía, que acá no hay nada para decir, no hay nada para hacer, es solamente observar, y cuando uno investiga quiere detectar cuál es el problema para poder proponer soluciones, ¿no? La hipótesis. Con estas enfermeras nosotros dijimos, y con otros modelos que fuimos replicando, no hay trabas en la empatía, y sin embargo había un problema mayor, que después fuimos trabajando con ellas, que era cómo
se consideraban a ellas mismas como enfermeras, y entonces, ¿qué tanto se habilitaban ellas mismas a liderar el cuidado que les tocaba liderar? Esto también es como, cada uno es una clase en sí mismo, ¿no? Un taller en sí mismo, porque nosotros estamos planteando los temas y no estamos trabajándolos, les estamos dando como las pistas de lo que hay para trabajar. Y ahora, terminando... Sí, esta es una película que está en Netflix, para los que tengan Netflix la pueden buscar, que plantea como una fórmula que sintetiza un poco esto que venimos hablando, ¿no? Sobre todo en los últimos 2 cuadrantes, que es la comunicación interpersonal y la intrapersonal. Que dice, como es, la película habla de una formadora hacia enfermeros, ¿no? que forma enfermeros, y plantea esta frase que creo que está dispuesta de positiva. Los fundamentos del cuidado es el título en español, fundamentos del cuidado, es muy linda. Que dice, ser cuidador no es solamente alimentar, vestir y limpiar, refiriéndose a los enfermeros. También es comprender cómo llevar una relación complicada entre los que cuidan y los que necesitan del cuidado. Si se encuentran perdidos, frustrados, confundidos, recuerden esta regla memotécnica, aloja, y esta es la fórmula que rescatamos, ¿no? Que dice... Esto es lo que decía la entrenadora. La entrenadora, que dice A de preguntar, bueno, está en inglés, ¿no? Pero L de escuchar, observar, ayudar y preguntar nuevamente. Todas cuestiones de comunicación. O sea, para cuidar, tengan en cuenta esta regla memotécnica, decía esta mujer que le entregaba el diploma a los que se recibían de cuidadores, y son 5 acciones de comunicación. Sí, y que tienen que ver también con esta retroalimentación que decíamos al principio, pero también para ser capaces de preguntar, para ser capaces de escuchar y de ayudar, el primer paso tiene que ser hacer todo esto internamente, ¿no? Ser capaces de hacer esto, y para eso se requiere una base de una autoestima sana. Entonces, acá también es como un resumen de lo que dice, no puedo cuidar al otro a menos que primero me cuide a mí mismo, y de eso también se trata las conclusiones de la investigación con las enfermeras del Hospital Austral. Mis necesidades son iguales a las necesidades de las personas que cuido, y cuidar es difícil, y solo puedo hacer mi mayor esfuerzo y mantener una actitud positiva. Creo que también el liderazgo del que hablábamos antes requiere este paso en algún punto, esta inteligencia emocional personal, ¿no? Porque si no, de otra manera es muy difícil poder hacerlo bien hacia el otro, o sea, estar cuidando al otro sin primero cuidarse uno mismo. Totalmente. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la comunicación de calidad que están implicadas en la comunicación del cuidado. Pero como si fuera la metáfora de la mascarilla del avión, vieron que dice, primero hay que ponérsela a uno mismo antes de ponérsela a los chicos a cargo. En este caso es igual. La comunicación de calidad en el cuidado empieza por el cuidado de uno mismo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hay unas preguntas que ahora Pilar te va a hacer, les va a hacer, obviamente, que surgen de las inquietudes de nuestros participantes. Y yo también me animaría, si me permiten, me parece que otros 2 factores re importantes para todo lo que es la comunicación empática, y esto de tanto que estuvieron hablando, que es el tiempo, ¿no? La falta de tiempo nos hace a veces equivocarnos en la forma de comunicar, y yo creo que todos nos merecemos tener tiempo y dar tiempo, y creo que eso es un factor importante. Y el otro es la afectividad, ¿no? Que la afectividad expresada en diferentes niveles, como es la afectividad misma, yo creo que también hace que uno pueda desarrollar la empatía de otra manera. Me parece que son 2 temas que me hubiese gustado sumar a toda esta exposición excelente que nos hicieron. Bueno, Pili, si estás por ahí, escuchamos las preguntas, así Dolores y Luz las pueden contestar. ¿Cómo no? Bueno, respecto a la empatía, justamente, como hablaba recién Susana, hay una pregunta que dice, ¿la empatía puede apoderarse del mensaje y no lograr el objetivo? Sí, o sea, en el proceso, la empatía es el momento, la acción, la etapa de acompasar y acompañar al otro.
Cuando hay un objetivo y ese objetivo se dispone a ser cumplido por quien lo está liderando, manteniendo la empatía toma un lugar, digamos, avanza un casillero, que es el liderazgo. En una fórmula sería liderazgo es igual a empatía más objetivo. Hay veces que, y trayendo el tema del recurso del tiempo, que es súper importante, como decía Susana, por cuestión de tiempo hacemos pedidos, que vendría a ser para que se cumpla nuestro objetivo, ¿no? El líder que hace un pedido, que tiene una necesidad, sin haber generado antes ese colchón previo, que es el colchón de la construcción de la confianza, que es la empatía. Y ahí es cuando el líder ya deja de ser un líder y entonces es la autoridad. También en el factor del tiempo tiene una implicancia distinta, digamos, la sustentabilidad de la autoridad no es la misma a la sustentabilidad del liderazgo. Se sostiene en el tiempo el liderazgo auténtico, piensen en un equipo, en un grupo, en algún proceso sistémico del que hayan formado parte, ¿no? Cuando el líder genera confianza, la confianza se ganó y habilita entonces a poder generar objetivos que le traslada a sus equipos y el equipo los cumple, por así decirlo, y entre comillas. La autoridad usa otra metodología. Bien, justamente también en esa línea nos pregunta Marilu, ¿cómo mejorar la comunicación en los equipos? Qué pregunta. Bueno, creo que obviamente requeriría como mucho más tiempo del que tenemos, pero yo creo que esos 4 cuadrantes son una guía, ¿no? Y obviamente cada equipo tendrá lo suyo y tendrá su propia cultura y tendrá su forma de hacer las cosas, y por ende no hay un recetario que diga, bueno, para cada equipo funciona lo mismo, no es así, es como un proceso más bien orgánico y artesanal de cada equipo, ¿no? Sin embargo, creo que si se presta atención a estos 4 cuadrantes... a la antesala sobre todo, ¿no? Sí. Ahí estamos llegando a equipo como un entregable de que entonces en la mamushka lo que estaba antes, lo que estaba dentro, tiene calidad. Entonces de que la comunicación antes de formar parte de un equipo, con el 1 a 1, genera confianza, es asertiva, se sostiene en el tiempo, tiene respeto, y todo lo que implica la comunicación con el otro, liderando la escucha como indicador. Y eso solo se va a poder lograr si tenemos una autoestima sana. Esto lo estudió mucho Virginia Satir, que es una gran psicóloga familiar sistémica, que decía, viene a verme gente de todos los países, de todas las culturas, de diferentes edades, y hay un rasgo en común en la gente que viene o sea, que necesita de mi terapia, y es una autoestima que no está en su lugar, una autoestima que no está sana. Entonces, que no quiere decir autoestima ego, vendría a ser casi lo opuesto, ¿no? El ego es la demostración de autoestima, y la autoestima es realmente querernos y respetarnos y cómo nos hablamos. Esto de cómo nos hablamos es fundamental. A veces no le hablaríamos a nadie como nos hablamos a nosotros mismos en temas de presión, de perdón, de control. Entonces, comunicación con los equipos, sumado a esto que dice Luz. Sí, y creo que cada lugar tiene, o sea, intenta también sistematizar aquello que le funciona para crear ese clima de seguridad psicológica, ¿no? Pero no hay un recetario que sirva para todo, sino que es más bien eso, estar atento y ver, como estar constantemente como aprendiendo de qué manera crear este clima en relación con los equipos, ¿no? Sí. Estaría buenísimo hablar con cada uno de ustedes y preguntarles específicamente qué opinan, pero ojalá que tengamos oportunidad porque nos nutrimos de casos y de inquietudes, y bueno, y así vamos haciendo crecer también la matriz, la investigación y lo que nosotros entendemos por comunicación, que no es lo que se entendía hace 20 años. Seguro. Tal cual. Y Otra... una cosa, perdón, una cosa chiquitita nada más. El tema que yo siempre veo que falta de alguna manera es que no sabemos a quién le estamos hablando.
O sea, de alguna manera como el desarrollo personal de la intimidad y de quiénes somos como persona humana, yo creo que es un tremendo eslabón perdido y que de alguna manera yo creo que hay una necesidad tremenda, pero súper ignorante, de que falta algo, en busca de algo, pero no se sabe qué, por la falta de tiempo, el exceso de pantalla, bueno, la rapidez de la vida, que de alguna manera hace que uno no se encuentre, y este quererse o esta autoestima, lo podemos decir así, pero ¿a quién vamos a querer de alguna manera? Si no me reconozco, no sé quién soy, es como muy difícil avanzar, pero me parece súper importante partir desde ahí. Gracias. Gracias, Jennifer. Claro, se basa en el autoconocimiento, ¿no? La autoestima. Y en o sea, a cada uno de estos 4 cuadrantes se le aplica el plan de comunicación. ¿Cuál es el contexto, el objetivo, los públicos? El mensaje, canal, bueno, después viene frecuencia y todo eso, pero es un buen ejercicio hacer el plan para cada uno, incluso para el de la autoestima. ¿Cuál es mi contexto hoy? ¿Cuál es mi objetivo realmente? Mi objetivo puede ser llegar o quedarme en, ¿no? No necesariamente el objetivo es de cambio, puede ser de permanencia. Y todo va a ser diferente según lo pueda ordenar hacia ahí. Bien. Tenemos un par de preguntas para poder cumplir con el horario. Una es, ¿cómo se puede neutralizar a los narcisos en un equipo que se dedica a cuidar a otros? A las personas narcisistas. Sí, entendemos que sí. Bueno, eso para contestarlo tenemos que entender bien cuál es el contexto. Es algo muy específico, ¿no? Yo creo que reconocer, les damos 4 pautas de Virginia Satir para contestarlo con más nivel. El narcisismo es como la expresión, la comunicación del ego, ¿no? Tengo que comunicar ego porque no puedo comunicar autoestima, porque es como el marketing en vez de la identidad genuina que se comunica, en vez de la imagen. Virginia Satir, con esto de los perfiles, decía, hay gente que cuando no está la autoestima sana, cuando no está en su lugar, cuando me lleva a hacer cosas que no están en la naturaleza de la ella decía la olla que nadie vigila. Cuando yo tengo la olla, la autoestima, sin vigilar, puedo reaccionar de distintas maneras. E identificar esto me parece que está bueno. No sé cómo hacer con esa persona del equipo del narciso, pero sí poder identificar que hay cuestiones que tienen que ver con su autoestima, probablemente. Uno de los perfiles, decía ella, es cuando la persona es calculadora, cuando siempre está como viendo qué va a decir después, cómo se va a defender, y qué va a traer a colación, ¿no? Como ese perfil. Digo, no es una persona en particular, sino que somos nosotros seguramente en distintas situaciones. Entonces, el calculador. El sumiso, ¿no? Otro signo de que la autoestima no está en su lugar es cuando la persona es muy sumisa, esperando no un líder, sino una autoridad. Otro es ¿cuál era? Era el sumiso, el calculador, el negador. Ese es muy bueno, el negador, que es, bueno, mirá, vamos a necesitar que se quede todo el equipo y está buscando, ¿no? Cómo irse primero. El que está negando esa situación es porque no puede hacerse cargo de su ser en ese momento. Y otro es como el que sale como con mayor violencia, con mayor exabrupto, digamos, para tratar de sobreponerse a la situación y no quedar como que es ninguno de los otros 4. Entonces, me parece importante, más allá de la situación en particular, del mensaje en particular, poder leer que en el plan de comunicación, dentro de esos públicos, de ese equipo, hay alguien que forma parte de él, que tiene estos rasgos, para poder, bueno, con diferentes acciones o conversaciones, o dependiendo de la situación, generar la conversación o generar el ámbito para poder proponer también y proponerle una mejora, una oportunidad de mejora. Sí, por eso creo que
te agrego esto y nada más así ya podemos contestar las próximas, pero se trabaja en las distintas dimensiones a la vez, ¿no? No solo alcanza con trabajar con los equipos o no solo alcanza con trabajar con la comunicación institucional, sino que es todo al mismo tiempo, quizás en el mismo momento también, ¿no? Como que funcionan sistémicamente, entonces no es posible trabajarlas por separado. Ahí yo creo que también cuando uno se está haciendo, o sea, me ofrecen algo, o sea, dentro de lo que es la interacción, la transacción de la comunicación, alguien egocéntrico o narcisista me ofrece algo, me da una pauta. Si yo gestiono mi comunicación constantemente respondiendo esa pauta, estoy entrando en ese juego. Si yo dejo de lado eso como la lógica del equipo, y planteo una lógica diferente, un objetivo diferente, en algún momento o se va a cansar o va a quedar en evidencia o se va a exponer solo. Entonces, muchas veces tomamos nosotros mismos el rol de sumiso o el rol de negador frente a alguien que tiene esas características, pero digamos, mientras hacemos eso nos estamos haciendo cargo de que ese es el formato, de que hay que gestionar esa parte, de que hay que gestionar ese narcisismo. Y en realidad, quizás, nosotros con nuestra autoestima sana podemos proponer otro carril de comunicación, otro contexto de comunicación que no sea en respuesta como un feedback, una retroalimentación de este en particular. Bien. Tengo una pregunta más, te pido que seas lo más breve posible porque creo que Susana tiene un mensaje y queremos cumplir con el horario. Igual ya algo avanzaste con este tema y es, ¿cuáles son los indicadores de una comunicación exitosa? Entiendo que ya hablaste algo, pero quizás quieras ampliar. Sí, lo que pasa, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio? Que no hay ni problema ni solución en el emisor ni en el receptor, ni tampoco en los que están siendo testigos de esa comunicación, sino que los indicadores están en el vínculo. Entonces, el vínculo es el mejor indicador posible de una conversación, de una comunicación de calidad. Lo que nosotros estamos haciendo es la antesala, es decir, ok, la medición del éxito, digámoslo así, suena un poco frío en conversación o en comunicación éxito, pero el indicador de que es buena es la calidad que tiene el vínculo. Y tenemos, 1000 indicadores dependiendo de qué vínculo sea. Así que lo que se trabaja no es directamente ese mensaje, como decíamos al principio, ese canal, sino es la visión general del vínculo que entendemos que se trabaja de la manera en que lo trabajamos en la matriz, teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Y que empieza, volvemos al final, por la autoestima sana del que está cuidando, del que está liderando ese proceso. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo te paso la palabra, Susana, que creo que tenés un mensaje final. Gracias, Dolores. Gracias, Luz. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias, Dolores y Luz, por el tiempo, por haber contestado todas las preguntas. Querer invitarlos al programa focalizado que dan estas dos genias, que empieza ahora en septiembre, así que ahí dejé el link en el chat para que puedan averiguar sobre el tema, sobre el programa, que se llama Gestión Estratégica de la Comunicación Interpersonal, que va a estar buenísimo. También preguntaron algunos libros de Virginia Satir y recomendé ahí 3 libros, Nuevas Relaciones Humanas, People Making y Autoestima, que son, me parece, claves en Satir. No sé si tienen ustedes algún otro para recomendar, Dolores. Sí, sobre todo Nuevas Relaciones Humanas, ese es muy abarcativo, y después tiene muy linda poesía, Satir. Sí, porque me echa con historias, está muy bueno, es muy dinámico y muy atractiva la lectura de ella, sí, es cierto. Sí. Bueno, a todos los que han estado acá durante 1 hora y media con nosotros, muchísimas gracias, muchas caras conocidas que vienen webinar tras webinar, así que eso está buenísimo, quiere decir que gusta la propuesta. Los esperamos la próxima, que es el 5 de septiembre, con el doctor García del Río. Así que 1000 gracias, Luz, 1000 gracias, Dolores, un aplauso para ustedes.
Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Queremos ser respetuosos del tiempo, así que 1000 gracias. Cualquier inquietud que tengan, están los links ahí, y si quieren hacer alguna consulta a las profesoras, pueden escribirnos y nosotros se las transmitimos. Muchas gracias.